Nosotras somos Ana Sofía Ortiz, Daniela Mulás y Ana Suárez. Y vamos a hablar sobre la industrialización francesa. La industrialización en Francia empezó a mediados del siglo XIX, o sea, en 1850, y se caracterizó específicamente por una lenta transformación de las técnicas de producción. Fueron los últimos en invertir en la agricultura gracias a la escasez de materia prima. Francia está ubicado en Europa Occidental, donde limita al suroeste con España, al sur con el mar Mediterráneo, Mónaco e Italia, al oeste con el Océano Atlántico, al norte con Bélgica y por último al este con Alemania, Luxemburgo y Suiza. Una de las principales causas fue la Revolución Francesa, y después de eso no cambiaron la tierra, y fueron los últimos en empezar una inversión en el campo agrícola. También que Francia contaba con una elevada población y querían encontrar una manera de poder producir de una manera más eficiente. Todo empezó con las reformas revolucionarias y las órdenes políticas en la caída del antiguo régimen. Francia se industrializó después que la Gran Bretaña, porque contaba con una elevada población al inicio del siglo XVIII y tenía un comercio externo importante, manufactura desarrollada y contaba. Pero una monarquía muy absolutista y conflicto armado de larga duración mantuvo al país al margen de la innovación inglesa y distorsionó el uso de los recursos. Y no se caracterizó por la industrialización masiva de técnicas nuevas, sino por la movilización, utilización y reorganización de la mano de obra. Este proceso fue interrumpido a partir de 1789 por la Revolución Francesa y continuó con el fin de las guerras napoleónicas en 1815. Entre 1860 y 1885, la economía fue más lenta, al igual que la industria. Francia era de los países más ricos en Europa, pero a lo largo del siglo se fue expandiendo a un ritmo similar que la economía inglesa. El régimen político era estable y el sistema era una monarquía liberal, mientras que en otros países de Europa era la moral más que la absoluta. Las nuevas técnicas agrícolas hacían necesario el trabajo de la mayor parte de los campesinos, quienes abandonaron el campo para ir a trabajar a la ciudad en fábricas y talleres. La industria que más resaltó en el proceso de industrialización de Francia fue la industria textil, en particular la lana, que estaba difundida en todo el territorio. En las últimas décadas comenzó también a expandirse la industria del algodón. También otros sectores que destacó era la minería. Hubieron dos personajes que destacaron en esta época de industrialización. Fueron Jules Ferry y Henry Saint-Simon. Ferry fue quien intentó, mediante la política imperialista, contrarrestar la derrota infligida por los prusianos en 1870 y estimular la autoestima nacionalista francesa. Y para Henry de Saint-Simon, algunas de sus obras más importantes fue la industria. Fue uno de los primeros en estudiar la industrialización. Él la ve de una manera positiva y cree que puede conllevar a un nuevo modelo social. Para él hay dos tipos de individuos, los productores como trabajadores y empresarios y los no productores como comerciantes. En los estudios sobre procesos de industrialización, se admitió la noción de un retraso francés en relación con una economía industrial. Se podría decir que fue una industrialización sin revolución, o por lo menos una etapa sin un avance que se pudiera identificar, ya que una lenta transformación de sus técnicas de producción y pausas dentro de ella no fue un proceso muy fácil de procesar. La economía se fue transformando de una manera gradual, lo cual... Consecuencias a corto plazo. Las crisis agrarias y de subsistencia fueron desapareciendo, y la población y la producción crecieron de forma constante. Se desarrollaron las primeras asociaciones de defensa de los trabajadores y con ellas el movimiento obrero. Las consecuencias de mediano plazo fueron que empresas de gran tamaño pasaron de ser pequeños talleres a empresas constituidas, y el nacimiento de organizaciones de empleados o sindicatos. Las consecuencias a largo plazo fueron que mejoraron las condiciones laborales de los empleados, con pagos y calidad de empleos más justos. También se hace posible la producción en masa de nuevos productos con calidad estándar. Created using Powtoon.